¿Cómo están, jóvenes señoritas del cuarto curso de educación secundaria? Soy el profesor Gustavo Vides, de la asignatura de Biología y Geografía, y el día de hoy veremos la temática de las fuentes de abastecimiento de agua en la región. Ponte cómodo, que comenzamos. Hoy veremos en la Unidad de Recursos Sustentables Hidrográficos del Territorio Nacional la temática de las fuentes de abastecimiento de agua en la región y un dato importante como complemento, la calidad del agua de consumo humano. Pero tenemos que comenzar por dos preguntitas interesantes. ¿En qué lugares podemos encontrar agua dulce? ¿Y de qué fuente de abastecimiento consumes el líquido elemento y cuál será su calidad? Estas dos interrogantes las vamos a absolver el día de hoy. ¿Qué son las fuentes de abastecimiento? Son depósitos de aguas naturales como artificiales que se desvían o apartan del ciclo hidrológico para ser utilizadas regresando finalmente a la naturaleza. Recordemos que el ciclo del agua es uno de los más importantes de nuestro planeta. Pero vamos a tener en las fuentes de abastecimiento dos fuentes importantes. Estas son las aguas superficiales y las aguas subterráneas. Las aguas superficiales. ¿Qué entendemos por aguas superficiales? Son fuentes de abastecimiento que van a alimentar las lluvias que conforman un sistema complejo de ríos, lagos, lagunas, humedales, entre otros. Esto va a ocurrir por el proceso del ciclo hidrológico. Cuando el agua se evapora, va a formar las nubes van a precipitar en algún momento ya en forma líquida o en sólida, lo que llamamos lluvia, nieve, las cuales van a llegar a las cordilleras dando origen a los ríos. Y por escorrentías, estas van a dar origen a lo que son ríos, arroyos y manantiales. Pero estas aguas superficiales presentan dos tipos: las aguas corrientes o lóticas, que son masas de agua que se encuentran en constante movimiento en una misma dirección. A este tipo de aguas corrientes pertenecen los ríos y riachuelos, y también los manantiales cuando ya se encuentran en la superficie. Pero también existen las aguas detenidas o lénticas, que son masas de agua que se encuentran quietas o estancadas en una determinada región geográfica. Ejemplos de estas aguas detenidas tenemos los lagos, ya sea el lago Titicaca y otros, el lago Popo, y otros estanques, como en este caso hablamos de las lagunas, la laguna Colorada, la laguna Verde y las lagunas en la cuenca amazónica. Pero también se encuentran en este grupo los pantanos. Hablemos ahora de las aguas subterráneas. Las aguas subterráneas son masas de agua que provienen de acuíferos subterráneos que se encuentran debajo de la capa freática de la superficie y la corteza terrestre. Estos depósitos subterráneos constituyen una fuente principal de agua dulce para diferentes comunidades y regiones a lo largo del país. Las aguas subterráneas son explotadas mediante pozos excavados y perforados para el abastecimiento de agua dulce y potable en las diferentes comunidades. Por ejemplo, los pozos pueden ser de dos tipos: los pozos profundos y los pozos poco profundos. Los pozos profundos se caracterizan porque son perforaciones más allá de los 30 metros de profundidad, en los cuales se utiliza maquinaria para poder encontrar el recurso hídrico y también la ubicación exacta. Este tipo de pozos profundos se utiliza para abastecer de agua dulce y potable a grandes cantidades de personas. En cambio, los pozos poco profundos son aquellos que se excavan a menos de 30 metros de profundidad y pueden ser realizados de forma manual y pueden pertenecer a una comunidad o una familia en específico. También dentro de las aguas subterráneas tenemos los manantiales, porque el agua de los manantiales sale por debajo de la tierra y se vuelve subterránea.
Recordemos que los acuíferos reciben su carga natural principalmente por infiltración directa de la lluvia y por la percolación del agua que llega de la cordillera por medio de los ríos, arroyos y aguas de riego. Como podemos ver en el gráfico, el ciclo hidrológico se manifiesta de forma magnífica cuando el agua se evapora por la acción del sol y esto forma las nubes, y las nubes, cuando llega el momento de la condensación, pues precipitan nuevamente a la superficie en forma de lluvia o nieve. La nieve o la lluvia van a presentar escorrentías y eso va a permitir la percolación, es decir, atravesar el agua por la superficie para formar las aguas subterráneas. Ahora hablemos de la calidad del agua de consumo humano. Para esto tenemos que saber qué es calidad del agua. Es un término utilizado para describir las características químicas, físicas y biológicas que tiene el agua. Recordemos que el impacto humano en los sistemas acuíferos ha originado problemas en el control de agua, debido a que se han encontrado contaminantes químicos que afectan a la vida vegetal y animal de las diferentes regiones, tal vez por los procesos de industrialización y la eliminación de desechos a los mantos acuíferos sin control. Pero, ¿cómo se determina la calidad del agua? La calidad del agua es un tema prioritario por el crecimiento de la población en las áreas urbanas y rurales de algunas regiones. Para realizar el control de la calidad del agua se determina a través de un análisis cuantitativo en laboratorio, donde se miden las siguientes características. Los sólidos totales, que son los materiales que permanecen como residuo después de la evaporación del agua y secado de 103 a 105 grados Celsius. Entonces, estos sólidos totales son residuos que aparecen después de que el agua se ha evaporado. Otro control de calidad, uno de los más importantes, es el pH, que es el potencial de hidrógeno. El potencial de hidrógeno es el valor que determina el número de iones de hidrógeno presentes, determinando si el líquido elemento va a presentar características ácidas, alcalinas o neutras. Y esto pues, nos va a permitir si el agua tiene calidad para el consumo humano. También se hace un control sobre la contaminación microbiana, es decir, que se hace un control sobre la presencia de bacterias heterotróficas, coliformes totales o coliformes fecales que puedan existir en el agua, que en el consumo puedan llevar y conducir a problemas de salud como iras o infecciones diarreicas agudas. Pero cuando hablamos del agua debemos entender que el agua también se usa para el uso doméstico. ¿Cómo se utiliza el agua para el uso doméstico? El agua, en primer lugar, tiene que ser potable. Y las características del agua potable es que es inodora, porque no tiene olor, incolora, porque no tiene color, es insípida, porque no tiene sabor, pero también debe ser libre de agentes patógenos, libre de microorganismos que puedan afectar nuestra salud. El agua no debe ser salina, porque si llegase a ser salina, en vez de hidratarnos, nos deshidrataría. Y un dato importante, el agua no debe presentar compuestos químicos que vayan a alterar o producir efectos secundarios en nuestra salud. Pero también le damos otros usos domésticos al agua, como el consumo, la preparación de los alimentos cuando los lavamos, o el aseo personal, el lavado de ropa y utensilios de cocina, e inclusive cuando regamos el jardín. En los últimos años se ha incrementado la cobertura de agua potable, pero no existe una distribución equitativa entre el área rural y el área urbana. En el área rural, en algunas regiones de nuestro país, aún se distribuye agua potable en un solo punto, en el cual todos tienen que confluir para recoger este líquido elemento. En las áreas urbanas, este líquido elemento ya se encuentra distribuido por red en cada uno de los domicilios.
pero aún en algunas regiones el agua potable no ha llegado a las poblaciones. Hablemos ahora del agua y el uso para el riego. Los sistemas de riego son fundamentales para la producción de alimentos de una región, porque con ellos se va a regar la superficie donde se cosechan y se cultivan nuestros alimentos. La agricultura es el rubro que más consume agua en Bolivia y aproximadamente es el 80%. Los principales elementos que presenta el agua de riego son los cationes de calcio, magnesio, sodio y potasio y los aniones carbonatados o carbonatos, bicarbonatos, clorosulfatos, nitratos y boratos que son fundamentales para la estructura de la planta. Las fuentes de agua en Bolivia. Las fuentes de agua en Bolivia son los lagos, como el lago Titicaca, las lagunas superficiales, los manantiales, los ríos y arroyos. Motivemos al científico en acción que tienes dentro de ti. Hoy vamos a hablar de la contaminación del agua. En la actualidad proviene de las actividades humanas que se vierten en el sistema del alcantarillado, los cuales desembocan en ríos y arroyos, penetrando en las aguas subterráneas o descargando sus contaminantes en lagos, mares y océanos. Ahora, debemos recordar que entre los mayores contaminantes se encuentran los desechos plásticos, que afectan y alteran la flora y fauna de nuestro territorio nacional. ¿Cuál es el porcentaje de agua dulce y salada que tenemos en el planeta? ¿Sabes? El 97.5% del agua que se encuentra en nuestro planeta es agua salada, que se concentra en los mares y océanos. Solo el 2,5% de agua en el planeta es agua dulce. Y de esta agua dulce, el 0,025% de agua dulce de todo el planeta es apta para el consumo humano. Ahora, analiza, ¿qué estamos haciendo para cuidar el agua? Espero que te haya gustado la temática del día de hoy y reflexiones sobre el consumo y el uso del agua en tu hogar. No te olvides consultar el texto de aprendizaje y síguenos por nuestras redes sociales de la página del Ministerio de Educación. Hasta la próxima, nos vemos. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Protege los árboles, son los pulmones del planeta. Educación para proteger la vida. Cuidemos el medio ambiente.